América, de Venezuela. Por ahí veo una paisana de nosotros, de Venezuela, de Guanare. Por ahí veo también a otros hermanos de Perú. Saludos a todos nuestros hermanos de Perú que nos están acompañando. Por ahí veo también a Jorman bueno, Jorman es venezolano, pero está en Perú también. Así que todos sean bienvenidos, ¿verdad? Esta noche a Jueves Misionero. Le voy a pedir al pastor Oscar Loyola, que sé que está conectado. Por ahí veo a Héctor que se conecta directamente, hermanos, desde España. Ya son la 1 de la mañana. Mire, lo que es el amor a la misión. Así que Héctor, bienvenido. Y sean todos bienvenidos en esta tarde, noche y madrugada para algunos de nosotros. Sí, le voy a pedir al pastor Loyola entonces que pueda ir acercándose. Mientras el pastor se va conectando, ¿verdad? El pastor Loyola está casado con la hermana Elizabeth. Tienen más de 28 años casados. El pastor Loyola tiene 4 hijos, ¿verdad? Su hija mayor está cerca aquí de donde yo estoy en Argentina, aunque ella está en Buenos Aires, yo estoy en Mendoza, pero también, además de eso, él es pastor de la Iglesia Bíblica Bautista del Callao, una iglesia muy cerca del aeropuerto de allí, de El Callao, Lima. Y también el pastor ha sido misionero por varios años, fue misionero en Arequipa, estuvo también en otras provincias, en otros estados del Perú, y también fue presidente y director ejecutivo de la misión Atocri, para a toda criatura, ¿verdad? De Perú. Así que con ustedes el pastor Oscar Loyola. Pastor, el tiempo es suyo. Antes que el pastor, ¿verdad?, nos diga algo, quiero animarles a que usted pueda prestar mucha atención de lo que el pastor va a estar compartiendo y que luego de que él pueda compartir, podamos tener un tiempo de preguntas, ¿sí? Preguntas referentes al tema que él va a estar compartiendo. Así que le voy a pedir al hermano por aquí, Héctor Molina, de España, directamente desde España, que tú puedas tener una oración por el pastor Oscar Loyola para que podamos comenzar esta reunión. Héctor. Amén. Buenas noches. Oremos. Oh, mi Dios, te alabamos en este tiempo, en este momento, mi Dios, donde el pastor Loyola va a estar interviniendo, va a estar exponiendo, mi Dios, su testimonio en estos tiempos como misionero, como director, Señor, de esta agencia misionera. También, mi Dios, gracias por la experiencia, Señor. Gracias por todo este tiempo que tú le has dado a él. Ahora él compartirá con nosotros, mi Dios, en este tiempo para aprender, para escuchar y también para dirigirnos a ti, Señor, con propósito, mi Dios. Gracias por escogernos a nosotros en estos tiempos para llevar tu mensaje, mi Dios, y gracias por Pastor Loyola, mi Dios, que yo sé que tú le vas a usar con poder en este tiempo y guíanos, mi Dios, en este momento, Padre Santo. Te alabamos y te damos gracias por su vida, gracias por su ministerio, gracias por su familia, gracias por sus hijos, gracias, mi Dios, por todos sus planes, mi Dios, y proyectos que tú le has encomendado a él. Y en este tiempo, mi Dios, cuando nos unimos a un solo cuerpo en ti para aprender, mi Dios, a través también de la experiencia de otros. Gracias, mi Dios. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias hermano por la oración. Muchas gracias. Y bueno, me da mucho gusto de estar con ustedes, hermanos, en este tiempo. He podido participar en tiempos anteriores cuando estuvieron otros pastores y muy buenos predicadores, maestros, y también los he visto a algunos de ustedes participando. Me ha dado mucha alegría de estos jueves. Yo no pude entrar en algunos jueves porque nos tocó el virus, así que mi esposa y yo estuvimos infectados, estábamos como 3 semanas ahí en cuarentena, aislados, pasando todos los síntomas, pero el Señor en su gracia nos ha sostenido, así que aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios, no hemos llegado a un hospital más que para recibir unas medicinas y recibir
todo el tratamiento que teníamos que hacer. Pero sí, hemos pasado unas semanas muy difíciles con la familia también. Tenía a mis 2 hermanos hospitalizados, a un sobrino mío también hospitalizado, 3 familiares que estaban muy, muy mal. Uno de mis hermanos mayores, él estuvo prácticamente 37 días hospitalizado, 17 días estaba en UCI. Él estaba al borde de morir y gracias a Dios, Dios lo salvó milagrosamente. Y él se llama Javier, a él le entregó su vida a Cristo antes de entrar al hospital. Dios movió su corazón y gracias a Dios ahora él desea servir al Señor, está muy emocionado, quiere bautizarse y bueno, sus oraciones por Javier, es mi hermano mayor, me lleva él 11 años y pasó momentos muy críticos en el hospital, en UCI. Y bueno, gracias al Señor ya todo eso pasó. Estuve ayer en su casa visitándolo y he visto la mano de Dios en su vida, en su cuerpo, se está recuperando muy bien. Así que bueno, estamos aquí para poder pasar este tiempo de misiones. Quiero presentarme un poquito. Bueno, me da mucha alegría de muchos de ustedes que los he estado viendo en alguna oportunidad, con ese deseo de seguir aprendiendo acerca de misiones, ¿verdad? Este tiempo se está volviendo muy misionero, tiene bastante acogida. Vemos a muchas personas que tienen mucho interés por misiones. Qué lindo. Mi pregunta será, ¿cuántos de ustedes en algún momento saldrán al campo misionero? Bueno, no les digo de manera indefinida, pero siquiera por una semana, un mes, 2 meses apoyando a algún misionero, pero saliendo al campo misionero porque eso es lo que quisiéramos, no solamente estar allí en las casas ahora frente solamente a alguna manera de conectarnos con los demás, a algún dispositivo, o antes solamente quedándonos en las iglesias, en las sillas o en las bancas, sino que creo que nuestro corazón está muy movido para salir, para poder participar de una manera más activa en la obra misionera. Así que qué lindo sería que todo lo que estamos aprendiendo pueda mover, no solamente cambie muchos paradigmas y nos anime en nuestros corazones, sino que también mueva nuestras voluntades. Ese es el deseo y verdad que es mi oración para que ustedes sean muy bendecidos con cada jueves, con cada palabra de Dios que llega a sus vidas, con cada mensaje que están recibiendo de sus iglesias, de sus pastores y con cada predicador y cada maestro de estos jueves, que Dios los pueda movilizar hacia las misiones. Así que permítame compartir la pantalla. Quiero que conozcan un poquito de mi familia. Siempre es bueno conocer un poco del que está hablando, del que está en el púlpito, a veces en las iglesias, que tanto extrañamos ahora. Pero a veces decimos, ¿y quién es el que está hablando? ¿Quién será? ¿De dónde habrá salido? ¿De qué lugar ha salido este? Pero siempre es bueno conocernos y quizás eso va a establecer un poco más de contacto y podemos de esa manera extender un poco más de puentes para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que permítame compartir un poquito de la pantalla mía. A ver, creo que está bien por aquí. Voy a... Ok. A ver, un momento, me parece que... A ver, creo que tiene que correr aquí al principio. A ver, creo que mi PowerPoint ya estaba un poco avanzado y la computadora no quiere regresar automáticamente, así que vamos a hacerle regresar. Ok, un momentito, por favor. A ver, ahora sí creo. Ok, creo que sí. Bueno, ahora sí me parece que ya está actualizada el PowerPoint. Creo que sí. Muy bien. Ya, ok, ahora sí estamos bien, ¿verdad?
Creo que ya lo están viendo desde el inicio. Bueno, este es el tema que, que me han permitido compartir con ustedes y para mí es un privilegio. Quiero decirles antes de todo, antes de ir ya a que puedan conocer a mi familia, quiero decirles lo que vamos a aprender y lo que no vamos a aprender. Bueno, este tema es un tema muy, muy interesante. De hecho, es un tema que todos necesitamos no solamente conocer bien, apreciarlo, sino también necesitamos ponerlo en práctica con suma urgencia. Bueno, se trata de que yo no soy un experto en este tema, que gracias a Dios por su gracia y su misericordia nos ha permitido enviar obreros al campo, pero sé que hay muchos otros pastores, movilizadores que están trabajando con agencias que tienen mucha, mucha experiencia enviando obreros al campo y de veras es muy lindo lo que están haciendo y la manera como Dios los está utilizando. Pero quiero compartir humildemente nuestra experiencia en estos años sirviendo al Señor como misioneros, que tenemos 8 años y tenemos más o menos como 22 años de pastor. Entonces, que Dios pueda de alguna manera ayudarnos unos a otros, bendecirnos a todos nosotros que estamos acá y que podamos pensar en la gran importancia del envío. Eso. Así que lo que no vamos a ver el día de hoy es de repente todo lo que es la teología profunda y de lo que es el envío, no vamos a ver eso, pero sí vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, básicamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los ejemplos. Vamos a ir rápidamente a ejemplos prácticos sobre eso, ¿ok? Eso sí lo vamos a ver. Bueno, quiero que conozcan a mi familia. Ella es mi esposa Elizabeth. Nosotros tenemos, ya vamos a cumplir 29 años de casados. Dios nos bendijo con mi hija mayor Laura, que está aquí. Ella, la que está aquí a la derecha, ella nació exactamente cuando estábamos haciendo un trabajo misionero en la ciudad de Arequipa, que es el sur del Perú, a más o menos 1000 kilómetros de Lima. Y Dios nos envió desde nuestra iglesia bautista aquí en Lima, en Chosica, nos envió como misioneros y bueno, allí en ese tiempo nació nuestra hija Laura. Luego ella tiene 26 años. Luego nuestro hijo Diego tiene 22 años, él está estudiando en la universidad. Bueno, Laura, la mayor, ella está en Argentina, ahora les cuento un poquito más de ella, pero ella estudió medicina por la gracia de Dios, ella es médico, está haciendo una residencia en pediatría. Y bueno, ahora les cuento que ella ya se casó, justo ahora les voy a contar esa novedad. Pero luego mi hijo Diego está estudiando, él tiene 22 años y él está ayudándonos mucho, bueno, nos ayudaba mucho, mucho con el Ministerio de Alabanza y él dirigía la alabanza y fue un bonito tiempo que extrañamos. Luego Jonathan, que está aquí, él está en la secundaria, en tercer año de secundaria. Y luego Sara, la última, que tiene apenas 11 años y este año está terminando de manera virtual, está terminando la primaria. Así que no sé cómo será una promoción de primaria por virtual, ¿no? Debe ser interesante. Eso vamos a experimentarlo ahora con ella. Bueno, quería contarles acerca del matrimonio de mi hija. Nosotros estuvimos en Argentina unas 2 semanas antes de la cuarentena, antes que se cierre todos los aeropuertos. Bueno, fue una gran bendición acompañar a nuestra hija Laura y a Marcos que se casaron en febrero. Y bueno, prácticamente creo que fue uno de los últimos matrimonios presenciales, porque después de eso se cerró todo y ya no había nada y fue interesante que nosotros también pudimos regresar a tiempo. Llegamos a Lima y a las 2 semanas se cerró todos los aeropuertos. Así que bueno, pero Dios fue muy exacto con ella y la bendijo casándose como lo había planeado. Y bueno, eso fue una cosa muy bonita y bueno, gracias a Dios por ella que está ya cumpliendo exactamente 7 meses de casado. Muy bien, hermanos, sus oraciones por ella, por Laura y Marcos, que están allá. Ellos son miembros de la Iglesia Bautista de Once, en Buenos Aires, y sirviendo al Señor también por allá. Ok, muy bien, ellos entonces ya conocen un poquito de nuestra familia. Nuestra iglesia está en el Callao, muy cerca del aeropuerto. Y bueno, ahí estamos para servirles también con nuestra iglesia. Bueno, quiero
que podamos meditar en lo que es enviar. Quiero presentarles este tema y luego contarles experiencias muy prácticas. Básicamente quiero decirles qué piensan ustedes, si enviar es un privilegio o es una responsabilidad. ¿Cómo lo podemos nosotros entender? ¿Cómo podemos visualizar el enviar? ¿Será un gran privilegio? Y de hecho lo es, pero ¿solo se quedará en ser un gran privilegio para nosotros? ¿O es una gran responsabilidad de todas las iglesias cristianas? Bueno, lo que primero vamos a hacer es vamos a ver los envíos en la Biblia. De hecho, la Biblia está llena de envíos. Estaba haciendo este estudio y es bien difícil para tener en un corto tiempo presentar todos los envíos que uno puede encontrar en la Biblia. De hecho, son muchos, muchos envíos. Pero quisiera resaltar aquí algunos envíos que quizá van a ayudarnos específicamente a entrelazar un vínculo entre ellos, los que son más obvios, los que son muchos más evidentes, y entre cada uno de ellos vamos a encontrar un común denominador, una línea que marca algo especial que luego les voy a preguntar a ustedes si lograron entender esa línea, eso en común entre todos estos envíos. Entonces resalté eso y quiero presentar esos básicamente. Primeramente vamos a ver el primer envío. Bueno, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y bueno, sigue diciendo la palabra de Dios. Pero este pasaje en Génesis capítulo 1, versículo 28, es considerado como el triple mandato, que básicamente lo que nos enseña es el envío que Dios hacía de la vida de Adán y Eva para que ellos puedan extender la gloria de Dios, esa comunión santa, porque esto, recuerden, este mandato fue antes del pecado. Ellos en esa comunión santa, teniendo una relación tan cercana con Dios, iban a tener muchos hijos, a tener hijos, pero a multiplicarse y llenar la tierra de gente que estaba en una comunión íntima con Dios, en una santidad como Dios anhelaba y deseaba de su creación, que estaba cumpliendo su propósito de haber sido creado, que era para la gloria y la honra de Dios. Pero ya ustedes saben lo que sucedió en Génesis capítulo 3, con la caída. Pero entonces, este primer envío a cumplir el propósito por el cual Dios había creado a la humanidad, que era la gloria de Dios, llenar la tierra de su gloria, se resume en este triple mandato que es fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Podríamos decir a esto que es un envío a ir y llenar la tierra de la gloria de Dios. Miren, el envío entonces no empieza en Hechos. El envío, de hecho, empieza en Génesis capítulo 1. Eso es algo que quiero que vayan entendiendo. Y quisiera que vayas captando este hilo de conexión, este común denominador de todos estos envíos. ¿Qué encontramos en común? Luego les pregunto, por favor. Bueno, el segundo envío que vemos acá, que es muy evidente, es el envío de Abraham. Ahora, antes de esto, de hecho, vamos a encontrar el envío también de Noé y todo esto, que también tiene una relación muy directa, pero serían muchos temas, muchos ejemplos para tratar, pero vamos directamente a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, nos enseña ahí y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ustedes saben que Abraham no tenía ninguna conexión directamente con algún pueblo especial para Dios. Es más, Abraham era el inicio de un pueblo especial, el pueblo de Israel. Entonces, Dios establece a Abraham como la raíz, como el tronco para que de allí pueda formar un pueblo especial, con un propósito especial. Entonces, este es un envío a comenzar una nueva nación y bendecir a todas las demás. Ahora, ¿cómo iba a bendecirlas?
¿Y cómo, en qué consistía esa bendición? Eso es algo de lo que estaré preguntándoles más adelante, si encontraron ustedes esa relación, ese hilo. Bueno, seguimos adelante. El envío de Moisés, muy evidente este envío, logra un propósito fuerte y un propósito radical en la historia del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, el versículo 10 y el versículo 14 nos dice: ven por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 14 dice: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Acá tenemos un doble envío. Primeramente, Dios envía a Moisés para dirigir, para liderar el pueblo de Israel, y le envía en este proceso de salida a Faraón. ¿Para qué? Para que Israel no se quede en Egipto, para que Israel pueda cumplir el propósito por el cual Dios le puso en esta tierra. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a entender, siempre estaba en relación a la gloria de Dios, que todas las naciones puedan conocer quién es el Dios de Israel. Y ustedes van a ver muchas veces, en muchas de las historias que se repite, para que las demás naciones sepan quién es el Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros conectamos a Moisés con el pueblo de Israel, vamos a ver nosotros que, si bien es cierto, Dios envía a Moisés para liderar al pueblo de Israel, pero el envío que Dios hace del pueblo de Israel es para que el pueblo de Israel sea una bandera, sea una luz, sea de testimonio para todas las naciones. A diferencia de la iglesia, Dios no envía al pueblo de Israel a salir a las naciones, sino a mostrarse a las naciones. Tenía que ser esa antorcha, esa luz, esa bandera que flameaba para que las naciones sepan quién es el Dios de Israel y puedan creer en él, en ese Dios de Israel, temerle, servirle y adorarle. Tenemos luego ya en el Nuevo Testamento, avanzando la historia, tenemos el envío de Juan el Bautista. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Acá vemos directamente la mano de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, quiero que note un poquito acá, quizás esto sí puede ser algo más teológico, pero quiero que entiendan la participación de la Trinidad en el envío. Hasta este momento vamos a encontrar nosotros a alguien que está enviando, alguien de la Trinidad, que solamente una de las personas de la Trinidad está enviando hasta este envío que hace Dios de Juan. ¿Se han dado cuenta quién es? Desde el comienzo, desde Adán y Eva hasta Juan el Bautista, ¿quién es el que está enviando a estas personas? Sí, le están relacionándolo directamente, ¿verdad? Es el Padre, ¿verdad? Sí, muy bien. Quiero que vayan guardando algunas respuestas porque luego voy a hacerle algunas preguntas. Pero entonces, hasta este momento, todo el Antiguo Testamento está relatándonos la historia del Padre como el que envía. Y aquí vemos a Juan el Bautista, Dios enviándolo para que él pueda preparar los corazones para recibir a Jesús, el Redentor. Bueno, ahora ya tenemos a Jesús, que también fue enviado del Padre. Pero vamos a ver acá a Jesús como enviador. En Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. De hecho, esto es parte fundamental del ministerio de Jesús. Él prepara a los 12 para que puedan estar con él en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de transmisión de madurez, de liderazgo, de transmitir liderazgo, de discipulado, con el propósito luego de que ellos puedan ser de bendición a través de la predicación del evangelio a otras personas. Y este entonces sería básicamente un envío para predicar el evangelio. Ahora, cuando nos llegamos al
al momento antes de la ascensión de nuestro Señor Jesús, vemos acá que Jesús está enviando. Dice acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros una transición entre Jesús enviando a la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo, que justamente ahora, en este tiempo, es el encargado de los envíos. Ya a partir de aquí vamos a ver con otro pasaje más, vamos a conectar eso y vamos a encontrar nosotros ahí el panorama completo. Bueno, ¿en qué consistía este envío a la iglesia según Hechos 1:8? Bueno, era el envío básicamente para cumplir la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es que todas las naciones del mundo le adoren. Según el pacto que Dios hizo con Abraham, vemos nosotros a Abraham, en que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones del mundo, todas las familias de la tierra. Y eso nos hace entender entonces que Dios anhelaba no solamente la adoración de un pueblo, sino de todos los pueblos de la tierra. Eso es la misión de Dios, que todas las naciones del mundo, todos los grupos étnicos le puedan adorar. Ahora, cuando vemos nosotros si la iglesia de Jerusalén cumplió con este mandato, nos vamos a dar cuenta que lo cumplió en parte, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén estaba en Hechos capítulo 2, llegó el Espíritu Santo, y cuando ya recibió el poder del Espíritu Santo, se supone que ya tenían todos los recursos y ya la iglesia estaba no solamente capacitada, no solamente estaba empoderada con el Espíritu Santo para salir, sino que tenía todo el lineamiento, decía, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No era progresivo, era paralelo, era constante, tenían que seguir avanzando más y más. Mientras eran de bendición en Jerusalén, también lo tenían que hacer hasta lo último de la tierra. Pero vemos nosotros el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Hechos, capítulo 6, capítulo 7, y vemos nosotros que la iglesia seguía en Jerusalén, seguía en Jerusalén, seguía en Jerusalén. Y ahí vemos nosotros a través de la persecución de Hechos 8:1, que Dios mismo se encarga de enviar, de empujarlos, de empujar a la iglesia para que la iglesia pueda salir a Judea y también a Samaria. Y es así como la iglesia, por medio de la persecución, sale a estos lugares y el plan de Hechos 1:8 empieza a ser cumplido por la misma mano de Dios, por esa fuerza de Dios, porque Dios empieza a empujar con estas circunstancias, esta persecución, empuja a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir su labor, porque la iglesia no lo estaba haciendo. Pero cuando llegamos nosotros, para resumir un poco el cuadro completo aquí de las iglesias, es la iglesia de Antioquía la que logra el cuadro completo o el plan completo, el proyecto completo de llevar la palabra de Dios más allá de Judea y Samaria. Y esto sería hasta lo último de la tierra en ese tiempo. Dice Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta ahora que ya el enviador es el Espíritu Santo? Primero fue el Padre en el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento fue también el Padre, luego fue el Hijo el que enviaba y pasó en ese proceso de hechos, de la llegada del Espíritu Santo, le pasa la posta al Espíritu Santo, y ya aquí en esta parte de hechos es el Espíritu Santo, y hasta nuestros días es el Espíritu Santo el encargado de hacer los envíos por medio de la iglesia local. Entonces, aquí vemos que es el Espíritu Santo que dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, este es un envío para que no solamente Jerusalén, Judea y Samaria, sino que todas las naciones adoren a Dios. Y a través de esta iniciativa, de esta movilización, de este envío que hace la iglesia de Antioquía,
nosotros podemos decir, somos el resultado, somos bendecidos por esos envíos que Dios hizo a partir de una iglesia muy misionera, una iglesia misional donde todos los hermanos estaban muy comprometidos en este proceso de enviar. Una iglesia que puede servir para nosotros de modelo de una iglesia enviadora. Bueno, llegamos hasta ahí. Ahora, antes de ver la responsabilidad enviadora de la iglesia, quiero preguntarles. Y quisiera hacer un pequeño break aquí. Bueno, básicamente para responder, pueden ustedes encender su micrófono y quiero preguntarles, ¿qué es lo que hemos encontrado en común en todos estos envíos, desde Adán y Eva hasta Pablo y Bernabé? Alguien puede prender su micrófono. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontraron de similitud, de línea de conexión? ¿Qué encontraron de común denominador en todos ellos? A ver, quiero escucharles, por favor. Si me permiten, voy a cerrar un ratito la proyección y quiero mirarles si ustedes están todavía conmigo o ya no están. Creo que sí están, ¿verdad? Muy bien. A ver, quisiera saber si están con nosotros y estamos pensando lo mismo. ¿Qué encontraron? El que envía es Dios. El que envía es Dios a través de las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Exacto. No hay una agencia enviadora, ¿verdad? Ni siquiera vemos nosotros a alguna organización, nada. Solamente vemos luego la iglesia, pero antes de la iglesia, la autoridad lo está definiendo Dios directamente. Hermana Isabel, creo que tiene una respuesta. Que la misión es la misma desde Génesis hasta el libro de los Hechos. Excelente. La misión no cambió. Los misioneros cambian y cambiamos, de veras. Nosotros somos una generación bendecida. De acá a unos años, si no nos lleva el coronavirus, nos llevará la edad, pero vamos a pasar y vendrá otra generación. Los misioneros cambiamos, nosotros no somos indispensables, pero somos instrumentos de honra y instrumentos muy útiles, pero la misión sigue siendo la misma. Y si en estos tiempos Dios no va a cumplir, por alguna razón todavía no va a cumplir la misión de que todas las naciones le conozcan y le adoren, pues vendrá otra generación, pero la misión se mantiene. La misión es una sola en todos los tiempos. Como han dicho, el enviador es uno solo, pero también la misión, la meta, la razón por la cual los misioneros somos enviados, siempre es la misma, que todas las naciones del mundo le adoren. Ok, buena respuesta, hermana Isabel, gracias. ¿Alguien más? Porque hay más temas de conexión. ¿Puedo opinar yo, Artemio López? Mucho gusto, hermano Artemio. Estamos queriendo opiniones y respuestas. Sí. Pido una disculpa a todos porque mi cámara no sirve. No, dale. Siga adelante. Pues quien nos envía es Jesucristo. Nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, no temamos ni desmayemos, porque Él está con nosotros. Y es por Él que lo logramos. O sea, una pequeñísima parte es de nosotros, pero todo viene de Él. Esa es mi opinión. Ajá. Excelente. Gracias, hermano Artemio López. Muy bien, gracias. Qué bueno, sí. Hay un punto central en toda esta historia y el punto central es Jesús. Hay una historia del que todos estos envíos están conectados. Y es la historia de, ¿alguien lo conectó? ¿Alguien entendió a qué se refiere? ¿A qué estamos refiriéndonos? Hay una historia que vemos a través de todos estos envíos, que todos los envíos contribuyen a esta historia. Y es la historia y tiene relación directa con Jesús, con nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Es la historia de ¿alguien lo dice? La historia de la Gran Comisión. Tienen que prender su cámara, su micrófono. ¿La historia de hermano Héctor? Salvación. Sí. Salvación, pero hermano Héctor creo dijo la otra palabra.
Redención. La gran comisión. Redención, excelente. Que es, bueno, Redención. es lo mismo que salvación, está bien, pero la palabra redención es la palabra Se que me nos perdió. explica bien, con toda Me quedó profundidad, negro. lo que realmente hizo la sangre de Jesús en la cruz. Excelente, gracias hermano Isaías, hermano Héctor, que nos han dado esta respuesta. Y sí, es la historia de la redención. Cuando hablamos de todo el tiempo de redención, vamos a hablar de 5 palabras. Perdón, cuando hablamos de toda la historia de Dios, donde está incluido la historia del hombre, hablamos de un resumen de 5 palabras. Las 5 palabras más importantes de toda la historia de Dios, donde está incluida la historia del hombre, es, número 1, es la creación. Perdón, número 1 es Dios. Todo empieza con Dios, ¿verdad? Número 1 es Dios. Es el dedo más importante, de repente el pulgar, ¿verdad? Número 2 es la creación, lo que podemos señalar con nuestro dedo índice. Número 3, el dedo mayor, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el dedo más grande que tenemos en la mano, la gracia de Dios, que es la muestra más grande de Dios. Y la cuarta palabra de la que ahora estamos hablando, de esta historia, es la redención. La redención. Entonces, cuando nosotros vemos, y bueno, les digo la última, y la última palabra es la adoración. Entonces, Dios, creación, gracia, redención, donde nos ponemos el anillo del compromiso, del pacto, y adoración. Todo comienza con Dios y todo termina con la adoración a Dios, donde se cumple el plan perfecto. ¿Dónde están ubicados los envíos en todo esto? En estas 5 palabras que resumen toda la historia de Dios, ¿dónde están los envíos en todo esto? Y ustedes lo dijeron, en la historia de la redención, en la historia de la redención. Termina esta historia de la redención que se está completando poco a poco y algún día ya no habrán envíos, hermano. Así que aprovechemos que somos bendecidos con el envío de Dios. Este es un tiempo único que no lo vivieron los hermanos del Antiguo Testamento, cuando ellos solamente eran elegidos algunos para envíos especiales, pero hoy la iglesia, toda la iglesia, estamos llamados, por eso no solo es un privilegio, es una gran responsabilidad poder nosotros ser parte de movernos, movilizarnos, como dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar. Jesús le dijo a sus discípulos, boguen mar adentro y echen las redes. No tenemos que quedarnos en la orilla, tenemos que entrar, tenemos que salir, tenemos que ir a donde está el campo. Así que esa es una bendición, pero es una gran responsabilidad para nosotros como iglesia. Entonces, estamos hablando dentro de toda la historia de Dios, el tiempo de la historia de la redención. Ok, gracias, hermano. Y una de las cosas que quizás también debemos encontrar como común denominador es que todos los envíos apuntaban a una sola cosa, extender la gloria de Dios en toda la tierra, la misión. Pero que todos puedan contribuir a construir ese gran edificio de movilizarnos todos hacia las naciones, para que las naciones puedan conocer a Dios. Eso es todos los envíos. Por eso hoy en día podemos decir con toda autoridad, si un envío no está buscando que el nombre de Dios sea adorado, ese no está bien, ese envío no carece de autoridad, carece de valor. Si un envío no está buscando que el nombre de Dios sea adorado, ese envío no está bien. Solo está exaltando una denominación, está exaltando un nombre, una misión, una organización, ese envío no está bien. Pero todos los envíos tienen que tener un punto en común, exaltar la gloria de Dios. ¿Ok, hermano? Perfecto. Veo en sus rostros que sí están contentos. Si hay alguien que no está de acuerdo, también levante la mano, dígalo, queremos escucharle. Pero creo que todos estamos seguros de eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero ahora seguir. Vamos continuando. Y vamos ahora entonces directamente a ver la responsabilidad enviadora de la iglesia. Pero para ver nosotros, hermanos, la responsabilidad enviadora de la iglesia, tenemos que mirar el mundo. De hecho, nosotros, Dios nos ha puesto en el mundo
para que nosotros no seamos del mundo, pero para que nosotros miremos que estamos aquí con el propósito de poder ver la realidad de lo que está sucediendo aquí. A ver, vamos un momentito, creo que voy a ir un momentito, disculpen. Ya, ok, ahora sí. Quiero que vean este cuadro. ¿Cuántas etnias todavía no han escuchado del Evangelio? Quiero que me den algunas cantidades para interactuar un poquito, porque a mí me gusta interactuar. Yo también enseño el curso de pedagogía en el seminario, así que me gusta un poquito trabajar con ustedes. No quiero que estén muy estáticos. Entonces, quiero que escriban en el chat una respuesta. ¿Cuántas etnias todavía no han escuchado el Evangelio? Escribe una cantidad aproximada. Yo sé que podemos aproximarnos. Yo sé que no hay una cantidad exacta, pero quisiera una aproximación. Vemos toda la zona roja aquí en este mapa que nos muestra la zona menos evangelizada del mundo, conocido por ustedes y por muchos de nosotros como la llamada ventana 1040. Aquí están los grupos no alcanzados, ¿no? Pero ¿cuántos suman? ¿Cuántos suman? Porque si la iglesia tiene que asumir una responsabilidad, tenemos que mirar al mundo como Dios está mirando al mundo, no mira como países. Dios mira al mundo como grupos étnicos. Pero entonces el mundo, ¿cuántos grupos étnicos, cuántas etnias en el mundo todavía no han escuchado el Evangelio, no tienen Biblias, no tienen cristianos, no tienen iglesias, no tienen misioneros? ¿Cuántos serán? Escriban en el chat una cantidad. Solamente escriban la cantidad. Eso significa que te estás refiriendo a cuántas etnias no han escuchado todavía el Evangelio en el mundo. ¿Cuántas etnias en el mundo todavía son considerados como no alcanzados? A ver, quisiera ver si están escribiendo o no. Quiero ver ahí si está. Sí, creo que estoy viendo aquí. Nos dice aquí 5,626, ok, más de 3,000. 70,000, o creo que se le fue por un cero, que de repente es como 7,000, ¿verdad, Sandra? Luego, Yesenia dice 3,500. ¿Alguien más se anima a escribir una cantidad ahí? Ahí veo otros que escribieron antes. Isaías dice 6,000, Telma 7,000. Luego dice también Keiber dice 7,000. Keiber, Mario y Mariel dicen 5,000, Eugenio dice 7,000, Elías 10,000 y así. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Daniel se fue, nos dice 20,000. Wow, eso es bastante, ¿verdad? Sí, Adriana nos dice 16,000. Moshe nos dice 7,000. Ok, bueno, ahora les doy la respuesta en el siguiente cuadro. A ver, creo que quiere pasar, ¿verdad? Ahí está. Bueno, somos actualmente, bueno, hay muchas maneras de contabilizar. Realmente hay muchas formas de contar los grupos étnicos en el mundo, pero vamos a tomar esta cantidad como una cantidad aceptable. 16,000 grupos étnicos en el mundo. Ahora, de los cuales hay 9,120 grupos, también siempre aproximadamente de grupos étnicos alcanzados, pero hay más de 6,880 grupos étnicos no alcanzados. Entonces los que dijeron por ahí 7,000, están muy aproximados a eso. Los que dijeron 6,000, 7,000 han acertado con la respuesta, ¿no? Siempre tenemos que hablar de aproximación. Bueno, hermanos, entonces esto nos manda a entender que la única manera de lograr que estas naciones le den la gloria a Dios es a través de los envíos de misioneros transculturales. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma, hermanos. De verdad, no hay forma. Tú puedes estar evangelizando todos los días en tu barrio, en tu colonia, ahí en tu distrito,
puedes estar día y noche evangelizando y no vamos a lograr la gran comisión, no vamos a lograr la misión de Dios, porque no es solamente evangelizar a todos los mestizos de habla hispana, sino a todos los grupos étnicos, y para eso es necesario las misiones transculturales, de hecho. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada iglesia local? Vamos a ver 5 puntos y con esto estamos terminando y luego tendré un pequeño tiempo, creo que el tiempo nos va ganando, pero un pequeño tiempo de preguntas y respuestas. Bueno, primeramente tiene que haber una oración intencional para que el Señor envíe obreros a su mies, como lo dice la palabra. Tenemos que orar intencionalmente. Yo escuché el testimonio de algunos de ustedes, como creo que de la hermana Isabel Martínez, la vez pasada que escuché cómo ella movilizó a 40 hermanas, 40 mujeres para poder orar y creo que están sosteniendo a muchos misioneros con esto. Bueno, eso es oración intencional. Oración que no solamente es circunstancial, sino oración con propósito, muy, muy activa, moviendo gente, moviendo hombres y mujeres, moviendo iglesias, para que podamos orar, pero oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Así nos enseñó la palabra de Dios. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y hermanos, toda oración intencional es importante. La iglesia tiene que organizar, tiene que movilizar a sus miembros a una oración intencional para que hayan más obreros que estén saliendo al campo. Y los que están en el campo no regresen, porque hay una gran cantidad de obreros que están regresando del campo misionero. Y a veces esas noticias no las queremos difundir porque son muy tristes, son muy desalentadoras, pero son realidades. Y nosotros tenemos que sostener a los misioneros a través de las oraciones en el campo para que no regresen. Bueno, tenemos la segunda, que es la preparación integral de los futuros misioneros. Parte de esa preparación es entrenarlos y capacitarlos no solamente en Biblia, sino también en su aspecto emocional y familiar, para que Satanás no pueda ir perturbarlos y moverlos y que ellos puedan flaquear y retroceder y regresar del campo misionero. Entonces, hay que hacer una muy buena preparación. Es muy bueno que estén saliendo obreros muy bien entrenados. Tienen que conocer bien exactamente el campo a donde va a ir, que puedan conocer todo el ecosistema, conocer bien la cultura, conocer bien la cosmovisión, conocer el idioma de ese grupo étnico, es decir, tener una muy buena preparación. Y esto es responsabilidad de la iglesia, pero también la iglesia existe, gracias a Dios, existe otras organizaciones y otras misiones y también algunos seminarios, institutos bíblicos y centros de capacitación transcultural que nos pueden ayudar en esto. Número 3, el envío tiene que ser estratégico. No es posible que más de 96% de los misioneros enviados están siendo enviados a lugares donde ya hay iglesias, ya hay misioneros, ya hay Biblias, ya hay cristianos. Y solamente un poco más del 3% de los misioneros enviados en todo el mundo están yendo hacia los grupos étnicos no alcanzados. Eso no está bien. No está bien que solo el 1% del presupuesto de ofrendas misioneras que se recogen en todo el mundo y que se destinan a las misiones, solamente el 1% va destinado a los proyectos de misiones en los grupos étnicos no alcanzados, en esos países cerrados al evangelio, en esos países donde no hay iglesias, donde no hay cristianos, donde no hay Biblias, donde no hay misioneros. Dice que allí, en esos lugares de la ventana 1040, existe un misionero para cada 1.000.000 de habitantes. Y eso es muy, muy triste. ¿Cuánta necesidad de misioneros hay en eso? Entonces, si vamos a enviar, hermanos, enviemos estratégicamente, pero responsablemente también. Estratégicamente significa que podamos enviar misioneros, como dice Romanos 15:20, donde Cristo aún no ha sido anunciado. Y responsablemente significa que la iglesia, en esta responsabilidad que tenemos de enviar, enviemos misioneros, que no nos olvidemos de ellos. Tenemos que seguir orando, tenemos que formar grupos
en la iglesia que sean sus movilizadores o representantes del misionero en la iglesia para que haga esa conexión entre el misionero en el campo y los hermanos de la iglesia y no se pierda esa relación y podamos estar continuamente trayendo peticiones de oraciones actualizadas, esté comunicándose fluidamente con el misionero, animándole, ayudándole, exhortándole y fortaleciéndole, diciéndole que no está solo y en todos los momentos y circunstancias difíciles la iglesia tiene que estar ahí. Entonces, sosteniéndolo económicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente a través de un envío responsable. Número 4, movilización de la iglesia para ir al campo. Como les dije a ustedes al comienzo, no se trata de ir solamente como misioneros a un tiempo indefinido al campo por años, sino que podamos ir al campo para apoyar a los misioneros que ya están ahí, hacer viajes de corto plazo, de repente dedicar todo el mes de nuestras vacaciones para apoyar una obra misionera. Es muy importante eso. Y luego, número 5, final, debe haber en la iglesia una constante visión misionera local y globalmente. Debemos desarrollar eso, lo que nosotros llamamos en enfoque global, una mentalidad misionera. Debe haber cuadros, deben haber mapas en las iglesias, debe el pastor estar predicando cada cierto tiempo sobre misiones, deben estar grupos en la iglesia animando a otros hermanos a escuchar testimonios, a poder ver ahí a los misioneros que están en algún lugar donde podemos mirarlos y tener su información de ellos y hacer videos muy motivadores, muchas cosas donde nos muestra la visión que tenemos tanto local como globalmente, hermanos. Muy bien. Bueno, estoy corriendo un poquito porque ya el tiempo me ganó, pero quiero terminar con esta imagen, que es la dinámica de una iglesia misional. Una iglesia misional, hermanos, no es una iglesia que está recibiendo y estamos actuando en función a una dinámica toda centrípeta, centrada en nosotros egoístamente, sino es una iglesia que está teniendo una dinámica centrífuga, una dinámica hacia afuera, una dinámica que moviliza a los miembros hacia afuera, tanto local como globalmente. Y me quiero quedar con esta imagen, quiero que en sus mentes quede esa imagen. Esto es lo que la iglesia necesita hacer, no una iglesia egoísta, sino tenemos que ser una iglesia enviadora, ¿ok? Muy bien, hermanos, quiero contarles nomás a manera de testimonio que Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado a cumplir nuestra responsabilidad enviando a nuestros misioneros a una pareja. Hace 5 años enviamos a Emilio y Amalia Miranda. Ellos son nativos ashánicas y enviamos exactamente a la comunidad nativa ashánica de Matsuriniari en la selva central del Perú, a 12 horas con bus desde Lima y luego 4 o 5 horas en una camioneta hacia adentro de la selva. Allí está Matsuriniari, allí nació una obra hace 6 años, pero Emilio y Amalia están como ya misioneros enviados de nuestra iglesia. Ellos hablan ashánica, ellos toman el masato masticado con sus bocas de las mujeres, ellos comen gusanos, ellos tienen una vida muy, muy diferente, ellos no usan zapatos, ellos usan kushma, ellos comen animales de la selva, pero tienen ellos un amor muy grande por Dios. Y allí en ese lugar de la selva, adentro de la selva, se está levantando una iglesia que está glorificando el nombre de Dios en Ashánica. Y así que podemos decir ahora que los Ashánica están adorando el nombre de Dios. Y también les quiero contar la gran bendición de tener a una de nuestras señoritas, miembro de nuestra iglesia, que hace 6 años fue enviada al Medio Oriente. Ella se llama Vanessa. Ella por asuntos de seguridad no se puede decir más de ella, ni tampoco mostrar su rostro, pero quiero que sepan que ella ha sido una gran bendición enviar al comienzo, después de una conferencia, y ella nos hablaba de los musulmanes y nos hablaba de su deseo de ser enviada. Nosotros pensamos que era solamente emoción, pero Dios movió muchas cosas y hace 6 años fue una gran bendición levantar las ofrendas, como iglesias se sumaron y en tan poco tiempo se cubrió su presupuesto y ella pudo salir enviada y ha regresado muchas veces para visitar la iglesia, dar sus informes, pero ella en este momento está allí en el Medio Oriente, está trabajando con un centro médico
Ella es obstetra y está utilizando su carrera, está utilizando su profesión como una plataforma para poder llegar a las mujeres y poder servirles a ella. Hace poco se ha abierto la posibilidad en un centro para refugiados, en un centro de refugiados. Ella la han invitado para poder darle unas charlas de ánimo, unas charlas a las mujeres refugiadas, y ella está entrando a este campo de refugiados y está empezando a compartir el amor de Dios. Así que oren por ella, y para nosotros ha sido una gran bendición poder entrar a disfrutar un poco, experimentar también por otro lado lo que significa enviar un misionero a esos lugares, pero también un desafío muy grande que el Señor por su gracia nos está ayudando a sostener. Hermanos, hasta allí con mi presentación. Soy una vez más el pastor Oscar Loyola, estoy para servirles. Si en algo más puedo ayudarles, hermanos, con mucho gusto estoy a la orden de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, Creo que Pastor Oscar. el hermano Jesús, sí, Jesús, discúlpame que me pasé un poquito de Adelante. tiempo, pero traté de correr todo lo que pude. Sí, No se preocupe, pastor. Entendemos esa situación, no se preocupe. Bueno, hermanos, quisiera darle las gracias personalmente, ¿verdad? Pastor Oscar Loyola, por su presentación, muy alentadora, pastor, de verdad. Estoy seguro que una de las preguntas que va a surgir, así que me adelanto, es si usted pudiese compartir con nosotros las láminas que acaba de compartir. Así que si usted lo puede hacer, nos las manda a Marion o a mí, y nosotros se las hacemos llegar al grupo por los WhatsApp para que todo el mundo tenga las láminas. Sí, con mucho gusto. Tiene que ser de ayuda, que sea de bendición, que corra, que vaya corriendo por ahí. Sí, gracias. Más bien, muchas gracias por pedirlas. Perfecto. Sí, pues yo conozco a mi gente y yo sé que ellos me van a decir, mira las láminas. Bien, pastor, mientras nos vamos animando, y quiero animar, ¿verdad? Una vez más a los hermanos, si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de escuchar y la ponencia del pastor Oscar Loyola, le animo a que pueda ya sea levantar la mano por la dinámica que hay en el chat, ¿verdad? Si usted va allí, si tiene un computador, si donde dice más, usted le da allí y creo que tiene la opción, ¿verdad? O la aplicación para que usted pueda levantar la mano. O usted puede colocar sus preguntas en el chat y con mucho gusto nosotros vamos a ir pasando esas preguntas al pastor Oscar Loyola. Pastor, estamos conectados también por Facebook, así que por Facebook algunas personas han estado viendo la ponencia y el hermano Miguel Soto tiene una pregunta que me parece muy apropiada al caso. Él pregunta, ¿qué pasa si la iglesia tiene misioneros y gente con un corazón misionero, pero el pastor no tiene ese corazón, y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para encauzar a que cambie de alguna manera su mentalidad, eso no ha pasado, no ha habido ningún cambio? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pregunta Miguel Soto desde Facebook. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que aquí hay varios de nosotros que somos pastores también, que estamos aquí, y entendemos que como pastores somos nosotros como la nueva etnia no alcanzada, ¿no? Alguien dice que la nueva etnia de no alcanzada son los pastores no alcanzados, ¿no? Panao, algo así, como pastores no, o Panoa, pastores no alcanzados. Y a veces sí hemos pasado, no siempre hemos tenido nosotros como pastores una visión bien amplia, tanto global como local como global. De hecho, todos nosotros como pastores hemos estado aprendiendo muchas veces. Hay cosas que no se aprenden en los seminarios, hemos aprendido muchas cosas en el camino. Entonces hay que tener mucha paciencia con nosotros los pastores. No se puede decir, bueno, tengo que dejar a este pastor porque no piensa como yo, o no siente, no tiene esa carga como yo. Pero hay que seguir insistiendo, hay que traer a los pastores a estas reuniones de motivación, a estas clases de misiones,
hay que orar mucho por él también, hay que siempre estar en contacto con él, relacionándose con él, presentándole por ahí a un gran amigo, pastor, de repente con una carga misionera, con una gran visión misionera. Hay que presentarle, que vayan a tomar un café, que vayan a charlar, y que quizá o ahora en este tiempo de repente que puedan conectarse por Zoom de alguna manera, y a través de eso vamos a ir en ese proceso. Yo creo que todo pastor necesita un tiempo, necesita pasar por el proceso hasta poder captar la visión, hasta sacar muchas veces eso que está en nuestra mente, esa perspectiva muy cuadrada, ¿no? De que tiene que ser así, que el que sale al campo misionero tiene que ser así, tiene que ser alguien de esta naturaleza, de este tipo, con estas características, o que nosotros tenemos más un ministerio así, tenemos estas características como iglesia así, todavía no somos una iglesia así, misionera. Entonces, todos esos paradigmas que a veces lo hemos aprendido muy tradicionalmente tienen que ir cambiando, pero eso es un proceso. Yo le diría a este hermano que de repente sigan teniendo paciencia con el pastor, que sigan animando, que no pierdan la esperanza, que si Dios tiene un plan con la iglesia, Dios va a mover al pastor de todas maneras. Pero no se queden con los brazos cruzados, sigan ustedes muy cerca a él, sigan dándole oportunidades para poder acercarse, a poder captar la visión, a poder ampliar su manera de ver la obra misionera. Y eso creo que va a ayudar mucho. Yo podría decir eso. Excelente, pastor, gracias. Bueno, veo por aquí que la hermana Isabel Martínez ha levantado la mano, así que le doy el chance a ella para que haga una pregunta. Hermano, anímese, si no quiere hacerla directamente al pastor, la puede hacer a través del chat y se la hacemos llegar. Bueno, más que pregunta, ¿verdad? Es algo que, bueno, nos inquieta, ¿verdad? A nosotros la movilización, en lo personal me inquieta mucho, el Señor me ha inquietado mucho de hace algunos años y es desesperante ver luego a los pastores, ¿verdad? Que no quieren, como que no es, o sea, no es parte de ellos la misión, como que son otras cosas que como que su interés es otro, ¿verdad? Pero saben que yo, por ejemplo, en lo personal no me he quedado ahí. Yo he tratado de prepararme, de buscar herramientas como estas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué he hecho? Tengo amigos pastores, así es que, ¿yo qué he hecho? Yo les regalo un libro, por ejemplo, Radical, Alégrense las Naciones, vaya a movilizar, invitarlos, ¿verdad? A esto de enfoque global. O sea, de alguna manera yo estoy tratando de movilizar. Y una cosa principal, orar porque las iglesias sean movilizadas a la misión del Señor, ¿verdad? O sea, a veces sí es un poco desesperante el que a veces no se reacciona. Sabemos y hemos visto que la iglesia es fundamental para el envío de obreros, para que se conozca a Jesús hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que a veces no se quieren integrar. Pero no nos desesperemos. Tratemos de ser pacientes. El Señor de la mies está presente y nuestro ruego es, Señor, envía más obreros. Y entre ellos decía el pastor, ¿verdad? Que hay esa nueva etnia de los pastores. Y pastores es algo muy importante. Que el Señor mueva, simbre. Pero creo que esto que está pasando, lo de la pandemia, si algo yo he podido observar, es que la iglesia se está movilizando a la misión. Y no solamente en un lugar. Aquí habemos de muchos países. Y eso para mí es un regocijo, es una alegría, el que la respuesta está pasando. La gente se está movilizando, las iglesias, los pastores. Y a lo mejor no el pastor, un miembro, pero ese miembro va a hacer que haya movilización. Entonces, algo importante, la oración. Si no podemos hacer otra cosa más, oremos, 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 que el Señor actuará y veremos la respuesta. Hermano Oscar, Dios le bendiga, le siga usando y siga usted movilizando a la misión, que estamos esperando la venida del Señor, la anhelamos,
pero sabemos que hay millones de almas que no conocen a Jesús. Y entonces, pues, es mucho la tarea. Sí. Dios le Gracias. bendiga. Amén. Gracias, hermana, por sus palabras. Sí, es cierto, hay que seguir adelante con lo que tenemos, con los recursos que Dios nos da, hermanos. Hay que seguir adelante, no vayamos para atrás, no nos detengamos, y que el Señor nos pueda seguir motivando y movilizando a todos nosotros hacia el envío de más obreros al campo. Amén. Pastor, tengo en el chat al hermano Elías Castillo. El hermano Elías Castillo quiere hacer una pregunta, así que le doy el pase al hermano Castillo. Hola, buenas noches, hermanos. Gracias por ministrarnos esta noche. Yo tengo una pregunta en cuanto a las etnias. Saber si ustedes, en cuanto mostró el cuadro de las etnias contabilizadas, si son, digamos, un cuentejo, por decirle, de ustedes o sacado de algún organismo, ya que cuando uno va a las cifras oficiales de etnia, muchas veces nunca coinciden, ¿va? Porque, por ejemplo, organismos como la ONU, por decirle, o los pueblos indígenas del mundo no contabilizan, por ejemplo, etnias que casi están muriendo, de 1.500 incluso, porque las hay, ¿verdad? De habitantes que existen. Entonces, si en el caso de ustedes las etnias es un dato más no sacado, digamos, de cifras oficiales, o si ustedes han hecho un tamizaje, por decirlo aparte. Sí, gracias, hermano. Normalmente el material que utilizamos nosotros de enfoque global está basado en operación movilización. Y también nosotros tenemos las informaciones que nosotros le damos bastante crédito y valor, es lo que publica la entidad que es una ONG, que es Joshua Project, Proyecto Josué. También Etnopedia, que ellos siempre están actualizando su base de datos. Y normalmente se considera grupo étnico muchas organizaciones. Yo tengo allí un cuadro comparativo que quizás te lo puedo pasar. Quizá les puedo pasar también como un adicional del PowerPoint, donde las diferentes organizaciones más respetables de información de misiones han dado sus aproximaciones. Entonces, ahí está Etnopedia, está Joshua Project, y hay otras instituciones también bastante conocidas, que ellos, por lo menos hay como 5, que ellos envían sus cuadros, y a través de eso es que se hacen estas aproximaciones. Normalmente todos ellos coinciden que ya a partir de últimamente se considera un grupo étnico no alcanzado aquellos grupos étnicos donde hay menos del 2% de evangélicos, creyentes reconocidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es posible que con esa cantidad se pueda hablar de una iglesia sostenible, o una iglesia que pueda compartir el evangelio en su propio idioma, a su propia comunidad, o a su propia ciudad, o a su propio grupo étnico. Entonces, a partir de eso es que se suma. Algunos dicen que son 6.500, otros dicen hasta 6.800, como vimos ahí en las cifras. Esto de aquí, ahora, si te fijas, ustedes van a tener el PowerPoint. Abajo está la fuente de información en el primer cuadro. Entonces vas a ver ahí a estas instituciones, por lo menos muy conocidas, como Etnopedia y Joshua Project y Operación Mundo, que ellos están compartiendo estas informaciones. Pero voy a enviarte ese cuadro, que lo tengo por ahí en algún PowerPoint. Lo voy a sacar y lo voy a colocar en este PowerPoint como algo adicional, y se los voy a enviar. Y ese cuadro, mirar ese cuadro nos hace ver que hay instituciones muy serias que están trabajando todos estos temas de las cantidades de grupos étnicos en el mundo y cuántos son considerados los grupos étnicos no alcanzados. Quizás ese cuadro puede ayudar un poco para poder ver que muchos de ellos están coincidiendo con sus cantidades, y cuando hay cierta diferencia, se habla por eso de aproximaciones. Nunca hay que ser muy categóricos diciendo tantos hay, porque de verdad no. Además hay mucha diferenciación.
entre un grupo étnico. Hay la diferencia, por ejemplo, si son grupos étnicos etnolingüistas o etnoculturales, y a veces hay una combinación entre ellos y hay una diferencia. Acá en nuestro mismo país también hay ashánicas y hay ashénicas, ¿no? Ahí están los quechuas y los quichuas. Hay una diferencia, y entre los mismos quechuas hay una gran diferencia entre diferentes tipos de quechuas acá en el mismo Perú. Así que todo eso son considerados diferenciaciones para poder definir la cifra exacta o por lo menos la cifra aproximada, ¿no? Pero voy a compartir eso y quizás a partir de ahí pueden ustedes seguir profundizando en su investigación de cuántos grupos étnicos hay en el mundo. Ok. Ok, gracias hermano. La referencia era, perdón, era de que la semana pasada había un reportaje sobre, bueno, le llamaban en el reportaje sobre el Pacífico Sur de cerca de 200, pero nadie, ningún organismo los reconocía. O sea, ellos no existían, vivían en una islita en el Pacífico Sur, ¿vea? Y nadie los reconoce, tienen su idioma, sus costumbres y todo, pero ninguna organización secular les reconoce y ahí están, ¿vea? Ahí se están haciendo. Más que todo, por ahí va mi pregunta, ¿verdad? Si en el caso de Etnopedia y nosotros sí le reconocemos, ¿vea? Ok, y lo que podría hacer es esto, es cierto, ¿no? El Ministerio de Cultura de nuestro país, por ejemplo, ellos han publicado el grupo de etnias del Perú, que dicen ellos que hay 55, que son los que han definido ellos. Pero nosotros, los que trabajan misiones hacia los grupos étnicos no alcanzados del Perú, se define más en otras cantidades, en 80, se suma de 80 a 85 grupos étnicos en el Perú, pero el Estado solo reconoce 55. Ahora, hay grupos étnicos que no están en aislamiento voluntario, que se llama grupos étnicos no contactados, y existen y ya hay evidencia de esos grupos, pero no están dentro de la lista, no están dentro de lo que el Estado considera como grupos étnicos del Perú. Entonces, eso sucede y me imagino que sucede en muchos países. Yo sé un poco de lo que pasa en Perú, pero puede suceder y entonces ellos, me imagino que tienen otros mecanismos para poder mandar una cifra oficial y necesitan más información. Me imagino que los antropólogos tienen ahí mucho que ver para definir quién es un grupo étnico ya completamente reconocido y oficialmente aceptado y quién no todavía. Pero para nosotros nos interesa más los grupos existenciales, es decir, si existe un grupo con sus propias características étnicas y lingüísticas, entonces es un grupo que necesita el evangelio en su propio idioma. Ok. Ven, pastor, dos preguntas más. Bueno, no, creo que una sola y yo creo que con esta sí ya cerramos. Esa la hacen Carlos Martínez Gámez desde Facebook y Gerson Jerez hace la misma pregunta básicamente acá conectado en Zoom. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer paso o cuáles son los pasos que debería dar la iglesia para comenzar a movilizarla a hacer misiones, a que sea una iglesia misionera? Bueno, hay pasos que se debe ver básicamente desde el punto de vista del liderazgo y pasos que tienen que ver desde el punto de vista de los miembros de la iglesia, ¿no? Siempre anhelamos que haya una armonía, una conexión entre ellos. A veces no lo hay, como me estaban contando ustedes, pero de hecho no podemos detenernos y debemos seguir avanzando. Desde el liderazgo, desde los pastores, lo que tenemos que hacer es predicar sobre misiones. Eso no solamente va a ampliar la visión, sino va a instruir a la iglesia en lo que significa la misión de Dios. Como pastores tenemos que predicar de misiones, tenemos que estar mostrando la visión, cómo Dios está mirando al mundo y cuál es realmente el motivo principal por lo que existe la obra misionera. Entonces, eso es un paso muy fundamental para movilizar a la iglesia, predicar de misiones. Y otra cosa que he visto que nos ayuda mucho, y a nuestra iglesia nos ayudó mucho, es poder compartir con nuestra congregación desde el liderazgo, compartir con nuestra congregación testimonios de misioneros. Y nosotros como pastores y como líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de poder acercar a nuestra congregación misioneros que están en el campo, que por alguna razón están viniendo
están cerca, podemos nosotros invitarles para que compartan su testimonio, compartan su proyecto de misiones, que nos cuenten acerca de su familia, nos cuenten lo que ellos viven en el campo. Y de veras se ha dicho que uno de los más grandes movilizadores de la obra misionera son los mismos misioneros que están regresando del campo a contar sus historias, a compartir. Yo sé que hay muchos movilizadores, bueno, de hecho es el trabajo también que yo hago, aparte de pastor, estoy movilizando, pero el movilizador más importante son los mismos misioneros. Así que no desaprovechemos, y como líderes creo que un paso muy importante para contagiar ese espíritu es poder permitir que ellos lleguen a nuestra iglesia en un culto, y ahora también de repente si hay oportunidad por Zoom, puedan ellos compartir sus historias, compartir sus testimonios, sus proyectos de vida, sus proyectos de misiones, y que a través de eso nos contagien. Muchos han dicho, yo fui llamado por Dios, tocó mi corazón a partir de escuchar a un misionero que llegó a mi iglesia y nos contó esto. Así que eso va a mover, y nosotros como líderes tenemos que acercar. Nosotros llamamos ahí que tiene que haber una experiencia de vida, ¿no? Pero también tiene que haber un acercamiento, una experiencia con el misionero. Entonces nosotros quisiéramos que la congregación tenga esa experiencia, ese acercamiento con el misionero. Eso nos va a ayudar bastante. Y también algo que ayuda mucho, porque todo creyente, aunque no está movilizado, todo creyente tiene un sentido común de ayuda social. Entonces, algo que es muy bueno es que podamos partir nosotros de ese deseo de ayudar a alguien que está necesitado, y a partir de eso armar un proyecto de apoyo social, pero orientado hacia la obra misionera, y poder hacer un viaje. Y yo creo que muchos hermanos van a querer apoyar, van a poner de sus conocimientos. Algunos son odontólogos, algunos cortan el cabello. Nosotros hemos llevado al campo misionero a chicas que decían, bueno, yo no sé hacer nada, pero decíamos, no, algo sabes. Y ellos decían, bueno, lo único que yo sé es peinarme. Bueno, vas a peinar a las niñas entonces ahí en la selva. Entonces ellos dijeron, bueno, si yo puedo peinar a las niñas, sí, porque a mí me encanta peinarme. Y ellas fueron ahí, decían que no sabían hacer nada, pero llegaron, les lavaron el cabello y le agregamos nosotros ahí cosas que tenían que echarle para hacer triculosis, para matar todos esos bichitos de la cabeza. Ellas no hay problemas, se ponían los guantes y hacían los masajes, luego les lavaban los cabellos y les hacían unos peinados que estas chicas ashánicas, estas niñas ashánicas, salían tan hermosas, hermanos, que era increíble cómo se veía un cambio maravilloso. Y muchas de estas señoritas han sido tocadas por Dios a partir de uno de esos viajes que nosotros dijimos, bueno, vayamos a llevar amor, vayamos a llevar una despensa o una canasta de víveres, algo para ellos. Y a partir de eso, la iglesia empezó a ser movilizada hacia el campo. Y hay muchas otras. Está aquí el pastor Luis Martí, él tiene mucha experiencia movilizando una iglesia con mucha experiencia. Él nos puede contar muchas formas y estrategias como pastor de tantos años en una iglesia que ha sido muy movilizada. Hay muchas ideas que pueden ser de mucha ayuda para que podamos animar a los creyentes de nuestras iglesias a involucrarse en la obra misionera. Si el pastor Luis tiene algunas ideas más, yo creo que esas ayudan mucho en este momento. Gracias, Pastor Oscar. No estaba preparado para participar, estaba deleitándome en todo lo que tú has compartido, mi hermano. Pero con mucho gusto, y estoy totalmente de acuerdo con las cosas que se han expuesto. Yo tuve el privilegio de pastorear una iglesia por casi 25 años como pastor general, y ahora estoy colaborando con Enfoque Global, compartiendo unas estrategias, porque alguien preguntó, ¿cómo podríamos realmente como iglesia, verdad, participar? Yo creo que es muy importante poder aprender, poder también comprender cómo la manera práctica de implementar estrategias dentro de la iglesia local. Muchos de ustedes probablemente participan y son miembros de iglesias que tienen algo de misiones. A lo mejor se tiene una oración o se tiene, por ejemplo, se le apoya financieramente a alguna familia misionera.
Y muchos dicen, muchos pastores, colegas nuestros dicen, no, es que nosotros tenemos una iglesia misionera, porque de vez en cuando se predica algo de misiones, y no es que estén en contra. Muchos pastores, hermanos, y eso es una palabra de ánimo, no es que estén en contra. ¿Saben el problema? Es que muchas veces los pastores no saben cómo hacer de manera práctica un proceso que involucre y que potencialice todo el recurso humano que Dios nos ha dado en las iglesias. Porque en los seminarios esto no se enseña. Es decir, no sé si Oscar o los otros pastores acá les han dado en el seminario bíblico enseñanzas No, sobre cómo hacerlo. Nadie lo hace. sí, Cuando nosotros conocimos sobre enfoque global, descubrimos que alguien y un grupo de hermanos había sistematizado una serie de estrategias bien prácticas que se pueden ir aplicando en la vida de la iglesia de manera progresiva. Esto es lo que nosotros hacemos ahora, parte de mi tiempo, parte del tiempo del pastor Oscar. Nosotros estamos mentoreando a otros pastores para ir implementando esto. Si alguien tiene interés, pues nos pueden escribir, hermanos. Los hermanos Jesús y Mario, que son los que coordinan la parte de toda la comunicación virtual, pueden darle todo tipo de información. Ustedes pueden ir a la página de Enfoque Global, www.enfoqueglobal.org. Allí van a encontrar mucha información y pues nos ponemos a la orden si en algo podemos servirles, ¿verdad? Yo estoy en Centroamérica, yo vivo en El Salvador, pero hay gente en México, hay gente en Perú y en otros países de Sudamérica también, en Venezuela, hermanos amados que están siendo facilitadores de esto a muchos hermanos pastores. Enfoque Global está atendiendo, según las últimas cuentas que hemos hecho, a 185 iglesias en América Latina, hermanos. Algunos están comenzando y otros ya han avanzado en todo el proceso que dura aproximadamente 1 año y medio, en donde se les ha ido ayudando a desarrollarse. Así que hay maneras prácticas de hacerlo, hermanos. Así que ánimo, oren, y hablen con sus pastores, ¿verdad? Si en algo podemos nosotros ayudarles, estamos para servirles. gracias, Pastor Luis. Gracias por ayudarnos con estas ideas prácticas. Y de hecho, Enfoque Global es lo que nos reúne también ahora. Ustedes ya conocen algo de lo que es el módulo 1. Pues la idea es que toda iglesia, Dios nos bendiga a través de pasar por el proceso de los 5 módulos mínimo, y luego tenemos al final un módulo extra, ¿no? Que es donde encajo yo. Así que oremos para que nuestras iglesias deseen, que nuestros pastores sean motivados y animados para poder continuar con no solamente el módulo 1, sino los demás módulos. Y como dice el pastor Luis, lo explicó muy bien, y él lo explica también por la experiencia que tuvo en tantos años como pastor principal. Estos módulos es un proceso. Por lo tanto, de módulo a módulo se van implementando cambios estratégicos, que son como 9 o 10 cambios estratégicos, que son recursos importantes para que la iglesia sea movilizada. De hecho, es una forma muy ordenada, bien organizada, pero a la vez también muy suave de guiar a la iglesia hacia una movilización y un compromiso. Entonces, anímense, estamos para servirles, y cada vez, como dice Pastor Luis, cada vez hay más iglesias que están animándose, pero queremos que de estas iglesias también salgan futuros facilitadores y directores de algunos países, porque esa es la idea, extender este ministerio en todos los países. Bueno, amén. Gracias, Pastor Oscar, bueno, por la disertación, ¿verdad?, que nos ha dado esta noche. Y gracias también al Pastor Luis Martí, a quien saludamos, el capitán, capitán del equipo esta noche. Pero también está por allí el Pastor Mario Cano, que es facilitador de México. Quisiera pedirle que estuviera por allí el hermano, el Pastor Mario Cano, atento para que pueda orar para despedir esta reunión. Pero antes quisiera decirles a todos los hermanos, el próximo jueves, mire lo que va a pasar, el próximo jueves vamos a tener a una señorita que está sirviendo en Asia Central. El pastor Oscar Loyola precisamente acaba
prácticamente finalizó su presentación hablando un poquito del trabajo. Ella es peruana, precisamente de la iglesia del pastor Óscar Loyola, pero no vamos a decir su nombre, aunque por ahí apareció, pero no es necesario. Ella va a estar con nosotros el próximo jueves. Así que no se pierda la oportunidad de estar con nosotros, escuchar de primera mano ese testimonio de esa chica que es impactante. Y además, le recuerdo, hermano, mire, invítese a otro joven. Ella es una señorita joven, así que invítese a otro joven. ¿Para qué? Para que otros jóvenes también se puedan animar a hacer lo mismo que ella hizo. Y también invítese a esos hermanos intercesores de su iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué obrero no necesita que oren por él? Mire, nosotros, mi esposa y yo, que somos obreros, decimos, mire, usted me puede bendecir con ofrendas económicas o con cosas, pero ¿sabe qué me bendice más realmente? Me bendice la oración. Así que invite también a esas mujeres y hombres intercesores de su iglesia. Y anímense de verdad a participar y a traer a otro invitado para que pueda escuchar entonces de primera mano el testimonio de nuestra hermana que está en Asia Central. Entonces le voy a pedir al pastor Mario Cano que pues pueda dirigirnos en una oración para cerrar esta noche. Y una vez más, gracias pastor Óscar Loyola. De verdad que hemos sido bendecidos con su enseñanza esta noche, como con todos los pastores que hemos tenido. Y escuchar a cada uno de ustedes, el pastor Luis Martí también con su amplia experiencia, es una gran bendición. Así que ánimo y gracias. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos. Pues vamos a concluir orando y poniendo en las manos del Señor este tiempo de aprendizaje. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites aprender de la experiencia de otros hermanos y de cómo, Señor, tú les has guiado para que puedan hacer la obra más allá de sus fronteras. Te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar para aprender en medio de estas circunstancias. Gracias porque ahora tenemos la oportunidad precisamente de traspasar nuestras barreras geográficas para escuchar y de esa manera, Señor, poder implementarlo en su momento en nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, que bendigas tu obra que se está realizando alrededor del mundo, que bendigas a los obreros en campo, que fortalezcas las iglesias para que durante este tiempo también se estén tomando decisiones para el envío, el sostenimiento, no solo financiero, pero también un compromiso en oración por parte de cada iglesia hacia los que están en el campo. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar de primera mano el trabajo que tú estás haciendo en la iglesia peruana, y te damos gracias por la disposición de nuestros hermanos de compartir su experiencia. Bendice, Señor, a cada pastor que está conectado en este momento, a cada representante de agencia, a cada líder de ministerio, a cada hermano, Señor, que con la inquietud de aprender y de seguramente motivar a su pastor, a su iglesia, se ha conectado. Bendíceles de tal manera, Señor, que pronto podamos ver fruto de todo esto, de todo este tiempo que se está invirtiendo. Y gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor y tu cuidado en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, gracias, Amén. hermano. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta pronto.